Escobar da la orden, entonces matamos a Kiko y a Galeano. Asesinó 4 candidatos presidenciales. Pablo Escobar era brutal. Miles de policías, de jueces, de periodistas. Era un hombre tan dañino a Colombia. Langley, Virginia, 1993. En una sala de operaciones de la CIA, un agente de la DEA desliza un sobre clasificado sobre la mesa. Esto nunca existió, murmura. Dentro, un archivo con el sello Top Secret y un nombre que hacía temblar a 2 naciones, Pablo Escobar Gaviria. Lo que contenían esas páginas jamás debía ver la luz. Documentos que revelarían no solo la verdadera naturaleza del narcotraficante más famoso de la historia, sino también las operaciones encubiertas, las alianzas imposibles y los límites que Estados Unidos estuvo dispuesto a cruzar para derribarlo. Mientras Colombia enterraba a Escobar en diciembre de 1993 entre multitudes que lloraban su muerte, en Washington se cerraban archivos que contenían la otra cara de la historia. Una historia que el mundo nunca conoció. Yo he sido un hombre que me considero feliz, siempre he estado contento, siempre he estado optimista, siempre he tenido fe en la vida. Durante décadas, estos documentos permanecieron sellados. La versión oficial satisfacía a todos. El Robin Hood, que construyó barrios para los pobres, pero sembró terror con bombas. El criminal que desafió a un país, pero fue abatido en un tejado de Medellín. Caso cerrado. Pero la realidad, como siempre, resultó mucho más compleja. Hoy, por primera vez, los archivos secretos de la DEA sobre Pablo Escobar salen a la luz. Documentos desclasificados, testimonios de agentes encubiertos y grabaciones nunca antes reveladas nos muestran al hombre detrás del mito desde una perspectiva que nadie ha visto. No es la historia de Pablo Escobar que te contaron en series de televisión o documentales. Es la historia que la DEA no quería que conocieras. La historia de cómo la agencia antidrogas más poderosa del mundo persiguió durante años al narcotraficante más escurridizo del planeta en una guerra sucia donde las líneas entre lo legal y lo criminal se desdibujaron hasta desaparecer. Esta es la verdadera historia de Pablo Escobar, la que nunca te contaron. Operación Leyenda, así denominó la DEA a la cacería de Pablo Escobar. Un nombre apropiado para perseguir a un hombre que ya en vida se había convertido en mito. Pero detrás de ese código operativo se escondía una verdad incómoda. Durante años, la agencia antidrogas estadounidense había subestimado sistemáticamente a un hombre que pasó de ser un ladrón de lápidas a controlar el 80% del flujo mundial de sustancias ilegales. Los archivos desclasificados revelan un primer informe de inteligencia fechado en 1976. En él, un joven agente de la DEA en Bogotá menciona a un contrabandista menor llamado Pablo Escobar. El documento, apenas una página, concluye, sin relevancia para operaciones prioritarias. Un error de cálculo que costaría miles de vidas y miles de millones de dólares en los años siguientes. Para cuando la DEA quiso corregir ese error, Escobar ya había construido un imperio. Pero, ¿cómo pudo un hombre de orígenes humildes burlar durante tanto tiempo a la agencia de inteligencia más sofisticada del mundo en la lucha contra las sustancias ilegales? La respuesta, según los archivos internos de la DEA, resulta tan simple como perturbadora. Pablo Escobar entendió algo que los agentes estadounidenses tardaron años en comprender. No estaban luchando contra un simple criminal, sino contra un sistema completo que había penetrado todas las capas de la sociedad colombiana. El sujeto ha desarrollado una estructura de lealtad sin precedentes, señala un informe de 1984. No solo compra funcionarios, compra comunidades enteras. Cuando un ciudadano debe elegir entre el Estado ausente o Escobar presente, la decisión es obvia. Pero hay algo más en estos archivos, algo que nunca se ha contado públicamente. La DEA no solo perseguía a Escobar por su imperio de sustancias ilegales. Un documento fechado en 1988, firmado por el entonces director de Operaciones Internacionales, revela otra dimensión del caso. El sujeto ha establecido contactos con grupos insurgentes en Centroamérica, posible transferencia de conocimientos sobre fabricación de explosivos, implicaciones para seguridad nacional de máxima prioridad. Lo que la DEA temía no era solo que Escobar inundara las calles estadounidenses con polvo blanco, sino que su conocimiento sobre redes de distribución, lavado de dinero y tácticas de evasión pudiera transferirse a grupos considerados enemigos directos de Estados Unidos. Los archivos revelan una operación de vigilancia masiva. Más de 300 agentes dedicados exclusivamente a monitorear cada movimiento de Escobar y su organización. Intercepciones telefónicas, informantes, satélites de vigilancia y tecnología de punta para la época. Y aún así, el hombre seguía siendo un fantasma. Un memorando interno de 1989 muestra la frustración creciente. A pesar de recursos sin precedentes, el objetivo sigue operando con impunidad. Posible filtración de información desde dentro de la operación. Ese documento abrió una de las investigaciones internas más grandes en la historia de la DEA.
La sospecha de que Escobar tenía informantes dentro de la propia agencia llevó a un escrutinio que sacudió los cimientos de la organización. Pero lo más inquietante aparece en un informe fechado apenas 3 meses antes de la muerte de Escobar. Un documento con múltiples secciones censuradas incluso en esta desclasificación, donde se menciona una alianza estratégica temporal con elementos previamente hostiles para localizar al narcotraficante. ¿A qué elementos previamente hostiles se refería la DEA? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar la agencia para capturar a Escobar? Los documentos sugieren que en la desesperación por detener al capo, Estados Unidos pudo haber cruzado líneas que nunca reconocería oficialmente. Y aquí es donde la historia oficial que todos conocemos comienza a desmoronarse. Porque lo que sucedió en los últimos meses de la vida de Pablo Escobar, según estos archivos secretos, difiere sustancialmente de la versión que el mundo ha aceptado durante décadas. Para entender la magnitud del desafío que Pablo Escobar representaba para la DEA, debemos retroceder a los primeros encuentros entre la agencia y el narcotraficante colombiano. Los archivos revelan que el primer contacto oficial ocurrió en 1976, cuando Escobar fue detenido con 39 kilogramos de polvo blanco. El informe policial, adjunto al expediente de la DEA, muestra una fotografía de un joven de 27 años con expresión desafiante. Nadie podía imaginar entonces que ese hombre se convertiría en el criminal más buscado del hemisferio. La década de 1970 marcó el inicio de lo que la DEA denominaba internamente la amenaza colombiana. Hasta entonces, la agencia había concentrado sus esfuerzos en México y en la heroína procedente del Triángulo Dorado del sudeste asiático. Colombia apenas figuraba en el radar de las prioridades antidrogas estadounidenses. Un documento de análisis estratégico de la DEA fechado en 1978 muestra cómo la agencia subestimó completamente el potencial del mercado de la sustancia blanca. Se considera un producto de lujo con mercado limitado. No representa amenaza comparable a la heroína en términos de salud pública o seguridad nacional. 3 años después, la sustancia blanca inundaba las calles de Miami, Nueva York y Los Ángeles, generando una crisis sin precedentes. Para 1982, cuando la DEA finalmente reconoció la magnitud del problema, Escobar ya había construido una infraestructura logística que rivalizaba con las de las corporaciones multinacionales más sofisticadas. Los documentos internos de la agencia describen con asombro las operaciones del Cártel de Medellín. Han establecido una cadena de suministro vertical completamente integrada. Controlan desde la producción hasta la distribución final, con sistemas redundantes que garantizan la continuidad operativa incluso ante grandes decomisos. La Colombia de principios de los 80 era el escenario perfecto para el surgimiento de alguien como Escobar. Un país con profundas desigualdades sociales, instituciones débiles y corruptas y vastas regiones rurales prácticamente sin presencia estatal. Los informes de la embajada estadounidense en Bogotá, compartidos con la DEA, pintaban un panorama desolador. El Estado colombiano carece de capacidad real para controlar aproximadamente el 40% de su territorio. En estas zonas, grupos armados ilegales y organizaciones criminales establecen sus propias leyes. Para la DEA, esta realidad representaba un desafío sin precedentes. Sus agentes estaban entrenados para operar en países con estructuras gubernamentales funcionales, donde podían trabajar en colaboración con las autoridades locales. Colombia, con su compleja geografía y su estado fragmentado, era un territorio hostil, donde los métodos tradicionales resultaban ineficaces. Un informe de situación de 1983 revela la frustración de los agentes en el terreno. La corrupción es endémica a todos los niveles. Operaciones comprometidas repetidamente por filtraciones desde dentro de las fuerzas de seguridad colombianas. Imposible determinar qué funcionarios son confiables. Mientras tanto, Escobar consolidaba su poder no solo a través de la violencia y la corrupción, sino también mediante una estrategia de relaciones públicas que le ganó el apoyo de amplios sectores de la población. Los analistas de la DEA observaban con preocupación cómo el narcotraficante construía barrios enteros para familias sin recursos, financiaba equipos deportivos y se presentaba como un benefactor de los pobres. El sujeto ha logrado posicionarse como una alternativa al Estado en zonas marginadas, señala un análisis de 1984. Proporciona servicios básicos, vivienda y empleo donde el gobierno está ausente. Esta estrategia le garantiza lealtad y protección por parte de comunidades enteras. Era un hombre tan dañino a Colombia, y no solamente a Colombia, sino a la humanidad, que el tipo, para mí, no merecía vivir. La entrada de Escobar en la política colombiana en 1982 encendió todas las alarmas en Washington. Los cables diplomáticos desclasificados muestran cómo la embajada estadounidense presionó al gobierno colombiano para que investigara los antecedentes del nuevo congresista suplente.
Inaceptable que un conocido traficante ocupe un cargo público, escribió el embajador en un telegrama confidencial al Departamento de Estado. La DEA, por su parte, veía con preocupación cómo Escobar utilizaba su posición política para promover la prohibición de la extradición de colombianos a Estados Unidos. Un memorando interno advierte: el objetivo principal del sujeto es blindarse contra la extradición. Si lo consigue, perderemos nuestra herramienta más efectiva contra los cárteles. La caída política de Escobar, tras las denuncias del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, marcó un punto de inflexión en la guerra contra el narcotraficante. Los archivos de la DEA muestran cómo la agencia anticipó correctamente la respuesta violenta de Escobar. El sujeto percibe la exposición pública de sus actividades como una traición inaceptable, altamente probable que responda con violencia extrema contra quienes considera responsables. Asesinó 4 candidatos presidenciales, miles de policías, de jueces, de periodistas, y buscó durante años intimidar al Estado y lograr sus propósitos. El asesinato de Lara Bonilla en abril de 1984 confirmó estos temores y transformó por completo la relación entre Estados Unidos y Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Un documento clasificado como Top Secret revela que, tras el asesinato, la administración Reagan autorizó operaciones encubiertas en territorio colombiano sin precedentes. Autorizada asistencia directa no reconocida públicamente. Personal, equipamiento y entrenamiento bajo cobertura diplomática. Presupuesto operativo sin restricciones habituales. La verdadera guerra entre la DEA y Pablo Escobar comenzó en 1984, tras el asesinato del ministro Lara Bonilla. Los archivos desclasificados revelan que la agencia implementó entonces la Operación Centauro, un plan sin precedentes para desmantelar el cártel de Medellín. Por primera vez, la DEA desplegaba recursos a una escala comparable a las operaciones de la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Autorizado presupuesto extraordinario de $75 millones anuales, indica un memorando firmado por el director de la DEA. Prioridad máxima a nivel presidencial. Todos los recursos necesarios disponibles. Lo que siguió fue una escalada tanto en las capacidades de la DEA como en la respuesta de Escobar. Los documentos internos muestran cómo la agencia implementó tecnologías de vigilancia avanzadas, algunas desarrolladas específicamente para esta operación. Un informe técnico detalla: Sistema Cóndor desplegado sobre Medellín. Capacidad de interceptación de comunicaciones en tiempo real con análisis automatizado. Primera implementación en operación antidrogas. Para 1985, la DEA había establecido una red de informantes que se extendía por toda Colombia. Pagaban generosamente por información. Un recibo interno muestra un pago de $250.000 a un solo informante por datos que llevaron a la localización de un laboratorio principal. Pero Escobar contraatacaba con brutalidad. Un informe operativo señala: sospechoso de filtración eliminado, mensaje encontrado en el cuerpo. Esto le pasa a los sapos. La guerra psicológica había comenzado. Los archivos revelan un patrón perturbador. Cada vez que la DEA se acercaba a Escobar ocurría una filtración. Un documento de análisis de contrainteligencia de 1986 plantea una posibilidad alarmante: alta probabilidad de comprometimiento interno. Revisión urgente de todos los canales de comunicación y personal con acceso a información operativa. Esta sospecha llevó a una purga dentro de la propia DEA. Varios agentes fueron investigados, algunos transferidos y al menos 2 despedidos bajo sospecha de corrupción, según muestran los expedientes internos. Pero las filtraciones continuaban. Mientras tanto, Escobar elevaba las apuestas. Un informe de situación de 1987 describe el nuevo enfoque del narcotraficante. El sujeto ha adoptado tácticas terroristas a gran escala. No se limita a eliminar amenazas directas, sino que busca crear un clima de terror generalizado para disuadir cualquier cooperación con autoridades. La respuesta de la DEA fue igualmente contundente. Un documento con múltiples secciones censuradas detalla la creación de un grupo operativo especial con autorización para medidas extraordinarias. El lenguaje deliberadamente vago del documento sugiere operaciones que probablemente excedían el mandato legal de la agencia. Un ex agente de la DEA, identificado en los archivos solo como Fuente Águila, proporcionó un testimonio revelador años después. Teníamos órdenes de traerlo vivo o muerto, preferiblemente vivo para interrogatorio. Pero todos sabíamos que muerto era la opción más probable y aceptable. Las reglas normales no aplicaban a Escobar. Para 1988, la frustración dentro de la DEA era palpable. A pesar de los recursos sin precedentes y los esfuerzos coordinados con las autoridades colombianas, Escobar seguía libre y su negocio florecía. Un análisis interno concluye: las tácticas convencionales han fracasado. El sujeto mantiene ventaja operativa gracias a superior inteligencia del terreno y apoyo poblacional en áreas clave. Fue entonces cuando la DEA implementó lo que los archivos denominan estrategia de presión indirecta.
En lugar de perseguir directamente a Escobar, comenzaron a atacar sistemáticamente su infraestructura financiera. Un documento detalla, identificados 124 testaferros principales, iniciada congelación de activos en 27 países. Objetivo, asfixia financiera progresiva. Esta estrategia comenzó a dar frutos. Por primera vez, Escobar se encontraba a la defensiva. Un informe de inteligencia de 1989 señala indicios de tensión financiera en la organización. El sujeto ha tenido que eliminar operaciones redundantes y centralizar control, haciéndose más vulnerable. Sin embargo, la respuesta de Escobar fue devastadora. Colombia vivió entonces la época más violenta de su historia reciente. Bombas en centros comerciales, edificios gubernamentales y lugares públicos, asesinatos de jueces, políticos y periodistas. Un país entero tomado como rehén. Los documentos internos de la DEA muestran cómo la agencia analizaba fríamente esta escalada. El sujeto ha calculado correctamente que el terror masivo genera presión sobre el gobierno para negociar. Estrategia efectiva a corto plazo, pero erosiona su base de apoyo popular. En 1989, la DEA sufrió un golpe devastador cuando un avión de Avianca explotó en pleno vuelo, matando a 107 personas. Aunque oficialmente se atribuyó a Escobar como represalia por la extradición de miembros de su organización, los archivos internos revelan una dimensión desconocida. Confirmado que 2 informantes de la DEA viajaban en el vuelo. Posible que el objetivo primario fuera eliminar filtraciones, no enviar mensaje político. Este atentado marcó otro punto de inflexión. La administración Bush autorizó entonces lo que un documento clasificado denomina medidas terminales. Aprobada integración de personal con capacidades especiales. Autorización Delta extendida a objetivo primario. El lenguaje críptico parece referirse a la incorporación de unidades de operaciones especiales militares a la cacería de Escobar. Para 1990, la guerra había alcanzado un punto muerto. Escobar, acorralado pero aún poderoso, comenzó a enviar mensajes al gobierno colombiano sugiriendo una negociación. Los archivos de la DEA muestran la alarma de la agencia. Inaceptable cualquier acuerdo que no incluya extradición inmediata. Riesgo elevado de que autoridades colombianas cedan ante presión terrorista. Un cable diplomático urgente enviado desde la embajada en Bogotá al Departamento de Estado revela la tensión entre ambos países. Gobierno colombiano considerando seriamente propuesta de rendición con condiciones. Urgente intervención al más alto nivel para prevenir acuerdo que socavaría años de esfuerzos. A pesar de la presión estadounidense, Colombia avanzó en las negociaciones con Escobar. En junio de 1991, el narcotraficante se entregó bajo condiciones que la DEA consideró escandalosas. Un memorando interno no esconde la indignación. El sujeto ha negociado condiciones que equivalen a una victoria. Construirá su propia prisión, seleccionará a sus guardias y evitará la extradición. Precedente catastrófico. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. La prisión de la Catedral, como se conoció el lugar donde Escobar cumplió su condena, aparece descrita en los informes de la DEA como un resort de lujo con medidas de seguridad diseñadas para mantener fuera a los enemigos, no para mantener dentro al prisionero. Nombran una guardia nacional para darle legalidad a la catedral. Pues eran todos los guardaespaldas y todos los sicarios de Pablo Escobar. Las fotografías satelitales incluidas en los archivos muestran una propiedad extensa con canchas deportivas, áreas de recreación y lo que los analistas identificaron como probable centro de comunicaciones. Esa cárcel no había sido hecha para ser vigilado, sino para vigilar. El gobierno se dejó joder aquí. Durante su estancia en la catedral, la DEA mantuvo una vigilancia constante, aunque limitada por restricciones diplomáticas. Un informe de situación de 1992 señala: el sujeto continúa dirigiendo operaciones desde su confinamiento. Flujo de visitantes constante, incluyendo asociados conocidos. Las autoridades colombianas mantienen la ficción de que está cumpliendo una condena real. La frustración de la DEA alcanzó su punto máximo cuando recibieron informes de que Escobar había ordenado el asesinato de 2 de sus lugartenientes dentro de la catedral. Un cable urgente enviado a Washington advertía: confirmado que el sujeto ejecutó a Galeano y Moncada en instalaciones penitenciarias. Gobierno colombiano en crisis. Probable intervención inminente para trasladar al sujeto. Lo que siguió fue el episodio más vergonzoso en la saga. Escobar da la orden, entonces matamos a Kiko y a Galeano, los descuartizamos y los quemamos con la madera. Cuando las autoridades colombianas intentaron transferir a Escobar a una prisión real, el narcotraficante simplemente se escapó caminando por la parte trasera de la catedral. Un documento interno de la DEA describe el fiasco. Fuga aparentemente facilitada por guardias. Sospecha de complicidad a niveles superiores del gobierno. Años de trabajo comprometidos por incompetencia o corrupción. La fuga de la catedral en julio de 1992 marcó el inicio de la fase final y más intensa de la persecución.
Un documento clasificado revela que el presidente Bush autorizó entonces lo que se denominó Protocolo Omega, eliminadas todas las restricciones operativas previas, autorizada plena cooperación con unidades especializadas colombianas, presupuesto y recursos ilimitados hasta resolución del caso. La fase final de la cacería de Pablo Escobar tras su fuga de la catedral en julio de 1992 representa uno de los capítulos más intensos y controvertidos en la historia de la DEA. Los archivos desclasificados revelan operaciones que cruzaron numerosas líneas rojas legales y éticas, justificadas bajo la premisa de la amenaza extraordinaria que Escobar representaba. La fuga que para la época estaban racionalizando la luz. Y entramos y estaba todo oscuro. Entramos a una finca, aseguramos la finca, era de un amigo del patrón del Trino. Los niños no a estudiar todo y aseguramos todo y empezamos a manejar todo. Un documento fechado en agosto de 1992, apenas semanas después de la fuga, detalla la creación de lo que se denominó Grupo Especial de Búsqueda, GEB. Superficialmente, este era un equipo conjunto colombiano-estadounidense, pero un memorando clasificado revela su verdadera naturaleza. Estructura híbrida con cadena de mando deliberadamente ambigua, componentes oficiales y no oficiales integrados, autorización para métodos no convencionales con negación plausible. El eufemismo métodos no convencionales aparece repetidamente en los documentos de este periodo. Un exagente de la DEA, identificado en los archivos como Fuente Cóndor, proporcionó años después una explicación más directa. Teníamos luz verde para lo que fuera necesario. Si eso significaba pagar a informantes que también trabajaban para grupos paramilitares, lo hacíamos. Si implicaba utilizar técnicas de interrogatorio intensivas, las usábamos. La prioridad era Escobar, punto. Los archivos revelan que la DEA implementó entonces un programa de recompensas sin precedentes. Un documento presupuestario muestra asignaciones por más de $25 millones solo para pagos a informantes. Autorizada discreción total en gestión de fuentes, señala un memorando. No se requiere verificación de antecedentes estándar ni documentación completa para pagos relacionados con objetivo primario. Esta flexibilidad extraordinaria permitió a la DEA reclutar informantes que normalmente habrían sido considerados inaceptables, incluyendo miembros de organizaciones criminales rivales. Un informe interno reconoce establecidos canales de inteligencia con elementos del Cártel de Cali y los Pepes, información crítica obtenida a cambio de consideraciones operativas. Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, eran un grupo paramilitar formado por enemigos del narcotraficante, muchos de ellos antiguos asociados que se habían vuelto contra él. Oficialmente, la DEA mantenía distancia de esta organización, conocida por sus métodos brutales. Sin embargo, los archivos internos cuentan una historia diferente. Un documento particularmente sensible, con múltiples secciones aún censuradas, menciona coordinación indirecta con fuerzas no gubernamentales para presión convergente. Un análisis posterior es más explícito. Los Pepes demostraron ser el factor más efectivo para degradar la red de apoyo del objetivo. Su conocimiento interno y métodos agresivos lograron en semanas lo que operaciones oficiales no consiguieron en años. La verdadera naturaleza de esta coordinación indirecta sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos de la operación. Los documentos sugieren que mientras oficialmente la DEA condenaba las acciones violentas de los Pepes, extraoficialmente existía un entendimiento tácito. Un cable diplomático advierte mantener separación estricta en registros oficiales entre operaciones autorizadas y actividades de grupos no controlados. Crítico para evitar implicaciones legales y políticas. Mientras esta guerra sucia se desarrollaba, Escobar se encontraba cada vez más aislado. Un informe de inteligencia de enero de 1993 señala: red de apoyo severamente degradada. El sujeto ha perdido aproximadamente el 70% de sus recursos operativos y financieros, limitado a un círculo de confianza de menos de 10 personas. La presión comenzaba a mostrar resultados. Los documentos revelan que Escobar intentó negociar nuevamente su rendición, esta vez desde una posición mucho más débil. Un cable diplomático informa: intermediarios del sujeto han contactado al gobierno colombiano ofreciendo rendición a cambio de garantías de seguridad. No mencionan condiciones sobre lugar de reclusión o extradición, indicativo de deterioro significativo de su posición. Sin embargo, la DEA se opuso firmemente a cualquier negociación. Un memorando enviado al Departamento de Estado es categórico: inaceptable cualquier acuerdo que no incluya extradición inmediata. El objetivo debe enfrentar justicia en Estados Unidos por crímenes contra ciudadanos americanos. Cualquier otra solución sería interpretada como debilidad y sentaría precedente catastrófico. La caza entró entonces en su fase más intensa. Los archivos revelan el despliegue de tecnología de vigilancia avanzada, incluyendo lo que un documento denomina Sistema Quimera. Capacidad de interceptación de comunicaciones con identificación de ubicación en tiempo real.
cobertura de 85% del área metropolitana de Medellín con precisión de 25 metros. Esta tecnología, desarrollada específicamente para la cacería de Escobar, permitió a la DEA monitorear miles de comunicaciones simultáneamente, utilizando algoritmos para identificar voces específicas. Un informe técnico detalla: el sistema procesa aproximadamente 500.000 conversaciones diarias, identificando automáticamente patrones de voz, términos clave y conexiones de red. Primera implementación a gran escala de esta capacidad. El punto de inflexión llegó cuando los analistas identificaron un patrón en las comunicaciones de Escobar con su familia. Un documento fechado en noviembre de 1993 señala: el sujeto mantiene contacto regular con su hijo. Patrón de llamadas identificado. Duración breve, menos de 3 minutos, realizadas entre 18 y 20 horas. En este momento todo está en manos del gobierno. Nosotros no hemos exigido ninguna clase de país, simplemente hemos recorrido cualquier país del mundo. Probable ubicación dentro del sector noroccidental de Medellín. La DEA y el bloque de búsqueda colombiano comenzaron a estrechar el cerco. Un mapa incluido en los archivos muestra el área de búsqueda reduciéndose progresivamente, con círculos concéntricos que se estrechan alrededor de varios barrios de Medellín. Las notas manuscritas en los márgenes sugieren una confianza creciente. Lo tenemos cerca. Cuestión de días. El 2 de diciembre de 1993, el sistema Quimera interceptó una llamada de Escobar a su hijo. Un reporte operativo describe lo que sucedió. Comunicación iniciada a las 18. Duración: 2 minutos 47 segundos. Localización triangulada en sector Los Olivos. Equipos tácticos desplegados inmediatamente. Confirmación visual del objetivo a las 19. Lo que ocurrió en las horas siguientes sigue siendo objeto de controversia. La versión oficial sostiene que Escobar murió en un enfrentamiento con las fuerzas colombianas mientras intentaba escapar por los tejados. Sin embargo, los documentos internos de la DEA ofrecen una perspectiva más ambigua. Un informe inicial, redactado apenas horas después de la muerte de Escobar, menciona: objetivo neutralizado durante operativo conjunto. Confirmada identidad mediante huellas dactilares. Múltiples impactos de bala, incluyendo uno fatal en la cabeza. Operación considerada éxito completo. Sin embargo, un análisis posterior más detallado plantea interrogantes. Patrón de heridas inconsistente con intercambio de disparos estándar. Trayectoria del impacto en la cabeza sugiere disparo a corta distancia. Evidencia fotográfica no concluyente sobre secuencia exacta de eventos. Más revelador resulta un memorando confidencial enviado al director de la DEA una semana después. Circunstancias precisas de la eliminación del objetivo permanecen deliberadamente ambiguas. Fuentes colombianas indican posible rendición intentada en últimos momentos. No recomendable profundizar investigación sobre detalles operativos finales. Resultado alineado con objetivos estratégicos. El lenguaje cuidadosamente elegido sugiere que la DEA prefirió no examinar demasiado de cerca los detalles de la muerte de Escobar. Un cable diplomático posterior refuerza esta impresión. Caso oficialmente cerrado por autoridades colombianas. No existe interés institucional en revisión forense independiente. Enfoque recomendado: celebrar éxito operativo sin cuestionar metodología específica. Cuando el cuerpo de Pablo Escobar fue fotografiado sobre un tejado de Medellín, aquel 2 de diciembre de 1993, la imagen se convirtió instantáneamente en un símbolo: el fin del narcotraficante más buscado del mundo, el triunfo de la ley sobre el crimen. Pero como revelan los archivos secretos de la DEA, la realidad detrás de esa fotografía era mucho más compleja y turbia. La guerra contra Escobar transformó profundamente a todos los involucrados. La DEA, que comenzó persiguiendo a un criminal, terminó adoptando métodos que desafiaban sus propios principios fundacionales. Colombia, atrapada en el fuego cruzado, pagó un precio incalculable en vidas e institucionalidad. Y Escobar, que soñó con ser un Robin Hood moderno, se convirtió en el símbolo del terror que puede desatar la ambición desmedida. Los documentos desclasificados nos obligan a reexaminar no solo la figura de Escobar, sino también los métodos empleados para capturarlo. ¿Justifica el fin los medios cuando se persigue a alguien como él? ¿Dónde está la línea entre justicia y venganza? ¿Qué sucede cuando quienes hacen cumplir la ley comienzan a parecerse a aquellos a quienes persiguen? Quizás lo más perturbador de estos archivos no es lo que revelan sobre Escobar, sino lo que muestran sobre nosotros mismos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando enfrentamos amenazas que consideramos existenciales? Hoy, décadas después, el legado de esta historia sigue vivo. Los métodos desarrollados para cazar a Escobar sentaron precedentes que continúan influyendo en cómo las agencias de seguridad enfrentan amenazas globales. Las lecciones aprendidas, tanto las éticas como las operativas, resuenan en conflictos contemporáneos. Pablo Escobar está muerto, pero los dilemas que su persecución planteó siguen muy vivos.
Los archivos secretos de la DEA nos recuerdan que la historia rara vez es tan simple como nos gustaría creer, y que detrás de las versiones oficiales a menudo se esconden verdades incómodas que desafían nuestras certezas más básicas sobre el bien y el mal. Al final, quizás la lección más importante de esta historia sea una advertencia. Cuando miramos demasiado tiempo al abismo, como escribió Nietzsche, el abismo también nos mira a nosotros.